casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos para participar de esta Eucaristía, en comunión con todos los hermanos que están en casa, que no pueden hacerlo físicamente. Nos unimos en oración con toda la Iglesia, a través de los medios de comunicación. Y pues, para darle gracias a Dios por la vida, por los beneficios que de Él recibimos, y porque nos permite, pues, un día más de vida, para que podamos convertirnos, para que podamos ser mejores cristianos. Vamos a disponernos, pues, a participar de esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a orar en esta Eucaristía por la Madre Liz Arbizú, en acción de gracias, pidiendo a Dios bendiciones para ella, por todas las intenciones de cada uno de nosotros que traemos a esta misa, por las intenciones de los que están en casa, por todas las familias, por esta parroquia, por cada uno de sus fieles, por los enfermos. Y por todas aquellas personas que han pedido que oremos por ellas, por los trabajadores del campo, por cada uno de aquellos que no tienen trabajo. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición, en quien te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de ahí con todo su poder.
Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar. Aleluya. 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 Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Meditando esta palabra, con lo que el Papa Francisco reflexionaba
esta mañana de este día, en la misa diaria. ¿Qué es ser cristiano entonces? Preguntaba el Papa Francisco, referente a esta palabra que hemos escuchado, y San Pablo pues nos lo enseña en la lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles, junto con el Evangelio, el ser cristiano, el verdadero cristiano. Y dice el Papa Francisco que el verdadero cristiano no es solamente aquel que cae o ser un moralista en situaciones morales, éticas y todo eso. No estoy diciendo que no sea bueno, pero ser cristiano va más allá de todo eso. Y dice el Papa Francisco que el cristiano es aquel que reconoce que pertenece a un pueblo, que pertenece a un lugar, que pertenece a una comunidad, que pertenece, en este caso, a una parroquia, a una iglesia. Y desde ahí comienza el verdadero cristianismo, porque dice el Papa Francisco que a Pablo le invitan a que vaya a predicar allá. Y él comienza no a hablarles de Jesús, sino comienza a hablarle de la historia de la salvación, porque pertenece a un pueblo. Jesucristo llegará en su momento. Y el Papa invita a cada uno de nosotros también a eso, que nuestro verdadero cristianismo comienza ahí, con reconocer que pertenecemos a un pueblo, a una comunidad, a una iglesia. Y desde ahí, pues aprender a vivir esa fe en Cristo Jesús, reconociendo de dónde venimos, nuestra historia, la historia de una iglesia, la historia de un pueblo, de una comunidad, y desde ahí poder caminar, porque de ahí vamos a aprender. Y eso es lo que el Papa dice referente a esta palabra. Pues así es, ¿verdad? Porque uno aprende sin olvidarse de su historia, porque cada uno de nosotros tenemos una historia. Y en esa historia, pues reconocemos y sabemos que pertenecemos a una comunidad, a una iglesia. En este caso, pertenecemos a esta parroquia, a este pueblo de Dios. Y desde aquí nosotros marcamos una historia, pero este presente aquí, porque aquí estamos. Pero no olvidamos de dónde venimos. Y ese no olvidar nuestro pasado, ¿verdad? Nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra cultura, nos va a ir enseñando el vivir hoy aquí, en torno a Jesucristo. Porque nuestra historia puede ser lejos de Dios. Y hoy hemos conocido a Cristo, nuestra historia es diferente. Pero aquello que vivimos nos enseña para que hoy, en torno a Jesucristo, vivirlo mejor. Pero dice, sin caer el Papa Francisco en los puritanismos, en esas cuestiones de ética, de moralismo, dice el Papa, ¿verdad? En que a veces se nos olvida nuestra situación de pecado. Y cuando queremos y nos encontramos con Dios, ya nos creemos los pulcros, los buenos, los santos, porque creemos que ya estamos convertidos. Pues no, dice. Y eso es lo que la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos enseña. Por eso, queridos hermanos, aprendamos a vivir nuestra fe, nuestro cristianismo, ¿verdad? Aquí enmarcados en esta comunidad, en nuestra iglesia, con los pies, diría yo, sobre la tierra, sin olvidar
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Conociendo nuestra condición de pecadores, que todos somos pecadores, pero que en torno a Jesucristo, ¿verdad? Como nos lo dice el Evangelio, ¿verdad? Aprenderemos a vivirlo de la mejor manera, a reconocer quién soy. El sirviente no es más importante que su amo, ¿verdad? Reconocer nuestra condición. Aquí todos somos sirvientes de Dios y estamos todos para servir, comenzando por mí, que a veces no lo hacemos de la mejor manera, pero tratamos de hacer lo que se puede. Pero reconocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra cultura. Y desde ahí se aprenderá a servir mejor, porque cuando se conoce su pueblo, su cultura, se aprende a vivir y a servir mejor. Pero cuando no se conoce y no se quiere aceptar, es difícil. Es difícil el servir. Y pues aquí estamos, queridos hermanos y hermanas, para vivir nuestro cristianismo desde el servicio a los demás. Porque todos necesitamos de todos. Y todos necesitamos ayudarnos. Todos necesitamos ayuda. Y todos hemos venido a eso, a servir, no que nos sirvan. Y dentro de la iglesia, ¿verdad? Lastimosamente muchos hemos caído en eso. En un cristianismo, dice el Papa, de ética. El cristianismo no es eso. El cristianismo no es algo de ética. Así lo dice el Papa, ustedes lo pueden buscar y meditar, ¿verdad? El cristianismo es de servir, de estar con el pueblo, caminar con el pueblo, como dice el Señor. No he venido a servir, a que me sirvan, dice el Señor, he venido a servir. Y eso es lo que tenemos que aprender, queridos hermanos y hermanas. Y en estos tiempos que estamos viviendo, pues nos toca, ¿verdad?, enfrentar esta situación de esa manera, donde tenemos que aprender a servir, sin olvidar quiénes somos. No somos más, no somos menos, somos iguales. Y el cristianismo nos llama a eso, a servir a Dios, a servir a nuestra gente, a nuestro pueblo, sin olvidar dónde somos. Porque si se nos olvida de dónde venimos, que pertenecemos a un pueblo, a una historia, entonces se nos va a hacer difícil. Que el Señor nos ayude en este caminar, en este discernimiento, para que aprendamos a vivir nuestro cristianismo de la mejor manera. Vamos a orar al Señor, por la Iglesia. Vamos a pedirle por la Iglesia universal, por el Papa Francisco, por su salud, por su bienestar, que el Espíritu Santo le guíe, le ilumine, para que guíe al pueblo encomendado, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Oremos al Señor. Por todos los gobernantes del mundo, para que en estos tiempos difíciles se dejen iluminar y guiar por el Espíritu Santo, para que puedan tomar las mejores decisiones para los pueblos. Oremos al Señor. Por todos los que sufren diferentes males y necesidades, por los enfermos, por los que están tristes, abandonados, para que el Señor les conforte
con el espíritu de la alegría, del gozo, de la esperanza, oremos al Señor. Por todos los fieles difuntos, por aquellos que han muerto, que nadie reza por ellos, por las almas del purgatorio. Que el Señor tenga piedad de ellos y les conceda la vida eterna. Oremos al Señor. Por los que participamos de esta Eucaristía, aquí presentes, por los que están en casa, para que a la luz de esta palabra aprendamos a vivir nuestro cristianismo sin olvidar nuestro pueblo, que pertenecemos a un pueblo, a una comunidad en la que tenemos que vivir nuestro cristianismo con fe, con esperanza y con caridad. Oremos al Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que participan en casa de esta Eucaristía. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Óscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, en paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo fraterno de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestro gozo. Pueden ir en paz. Demos gracias.
Pedimos la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que pasen un feliz día. Bendiciones a todos.